everyone to this live event on gender. Bienvenidos a todos a este evento sobre la toma de decisiones basadas en datos. Yo trabajo en el Banco Mundial sobre género y vamos a escuchar hoy de los líderes y los que hacen los cambios sobre el poder que tiene la información y los datos. Y ahora que es el 10º aniversario del Informe Mundial de Desarrollo, hablaremos sobre lo que hemos logrado y progresado en los últimos 10 años y qué hacer de aquí en adelante. Y todo esto es parte de nuestra iniciativa de acelerar la igualdad. Y pueden usar ese hashtag acelerar la igualdad o accelerate equality en inglés. Y ahora les presento al presidente del Banco Mundial, David Malpass. Presidente Malpass, usted ha hecho una de las prioridades esta igualdad de género. ¿Qué opina sobre el avance que se ha logrado? Y en su opinión, ¿cuáles han sido algunos de los mayores logros que hemos conseguido en igualdad de género en los últimos 10 años? Gracias, Hannah. Han habido logros y yo les mencionaré algunos de ellos, pero deberíamos reconocer dentro del contexto de lo que enfrenta el mundo en este momento, los altos precios, la COVID, la inseguridad y todo lo que ocurrió con el COVID en educación. Este es un momento que desafía a las mujeres y niñas y para la igualdad de género en el mundo en general. Entonces voy a repasar algunos de los logros, pero ciertamente dentro de este contexto que me preocupa mucho, sobre todo para las personas en el mundo en desarrollo, sobre todo mujeres y niñas. Esto comenzó en el 2012 con el informe de desarrollo mundial que tuvo mucho público y recalcó lo importante que era esto desde el punto de vista económico, ya que las mujeres son más de la mitad o la mitad de la fuerza laboral en muchos lugares. Y la buena toma de decisiones que ocurren en los gobiernos tiene mucho que ver con esto. Entonces, esta sería la base y plataforma de esto. Hemos visto mejoras en las estructuras jurídicas, tenemos datos, información, lo cual es muy importante de rastrear, de hacerle seguimiento a esta información. Y vemos que 153 países han presentado 173 reformas sobre igualdad de género en la última década. Eso es bueno, eso incluye el Medio Oriente y el norte de África y mostramos que 17 países han logrado estas 173 reformas. Eso es progreso, pero también hay legislación sobre violencia doméstica y sabemos que los temas de igualdad de género son muy amplios, desde la violencia hasta lo legal o jurídico, los negocios, etcétera, las leyes de gobernanza que permiten a las mujeres involucrarse formar parte de un gobierno, pero también realzar sus derechos dentro del sistema nacional. Hemos visto que se han logrado avances en mortalidad infantil. Esto tiene que ver con todo lo que sea dar a luz en alguno de estos países para las mujeres, ya que a las mujeres no se les respalda tanto en alguna de las estructuras legales de algunos países. Y esto vale también para las niñas. Ha habido algunas mejoras en las escuelas secundarias para las niñas, pero el índice de capital humano y el índice de negocios de mujeres en los negocios reconocen la importancia de las mujeres y niñas dentro del desarrollo, educación y salud o temas sanitarios. Entonces, tenemos que hacer más seguimiento a la digitalización, reconociendo que en muchos países las mujeres y niñas son las beneficiarias
de esto porque sin conectividad a veces debido a cultura quedan atrás. Entonces tenemos que continuar fomentando financieramente el concepto más allá de lo que sea bancario a las transacciones digitales que son de gran poder para las mujeres en negocios para que entren a la economía. Déjenme detenerme ahí. Y para resumir, este es un ambiente muy difícil para las mujeres y niñas. Hemos retrocedido en el tiempo y quisiéramos volver a avanzar para ellas. Muchas gracias, presidente Malpass. Como usted ha dicho, hay muchos actores involucrados aquí, de las comunidades, la sociedad civil, gobiernos nacionales y también los socios internacionales. Me gustaría que usted nos diera sus reflexiones sobre cómo el grupo del Banco Mundial ha evolucionado para ayudarle a los países a lograr mejoras en la igualdad de género. Bueno, dentro del banco lo diré y después el impacto de lo que estamos tratando de hacer con los distintos países. Dentro del banco, como muchas personas que saben aquí, las mujeres han sido una parte importante en el banco y liderando en cuanto a igualdad de género. Esto se puede ver en el gran número de mujeres en altos cargos dentro del Banco Mundial. Y el grupo de liderazgo son la mayoría mujeres. También hemos visto a nivel de vicepresidencia y directores, también hay muchas mujeres o mayoría. Esto se incorpora en el reconocimiento completo, no solo de parte mía, pero del banco entero, que las mujeres forman parte de la toma de decisiones y están logrando mejores decisiones muchas veces. En la semana pasada una reunión de la banca y finanzas y había en esa reunión estaba Janet Yellen, Christine Lagarde, estuvo Chrystia Freeland, la ministra canadiense, Cristalina también estaba muy sentada a mi lado. Y un reconocimiento completo existe de que los países que reconocen y logran esta igualdad de género crecen más rápidamente. Y el reconocimiento de que el Banco Mundial genera líderes de altos cargos que son mujeres y también de medio nivel, lo cual le da un empuje y fortaleza al sistema mundial. Pero el Banco Mundial, más que otros organismos e instituciones, tiene más mujeres a nivel de director de país y a nivel de negocios que están alentando buenas políticas dentro de estos países. Entonces, al interactuar con los países, muy a menudo, en países que sí tienen mujeres en altos cargos, se sienten muy cómodas trabajando con el Banco Mundial, hombres y mujeres, para cambiar la estructura legal de una manera positiva. Y hemos quedado muy contentos con los resultados. Hemos visto mejores resultados y mejores métodos de tener interacciones. Estamos construyendo sobre esta base. Y hemos realineado el tener más gente en el campo, lo cual a menudo significa que hay más mujeres fuertes en el campo in situ que nos ayudan a crear mejores programas. Y esa es nuestra misión, tener buenos resultados de desarrollo en los países en desarrollo, incluyendo para las mujeres y niñas. Entonces, con eso como meta y tener personas in situ en el terreno es importante y es lo que se debe hacer. Les daré un par de ejemplos
La gente sabe que este proyecto del empoderamiento de las mujeres que comenzó en el 2015 y ha tenido éxito y lo hemos ampliado muchas veces, lo hemos prolongado. Nosotros tratamos de buscar programas que se puedan ir mejorando en escala y esperamos que sean 10 millones de personas las que sean afectadas eventualmente. Con este programa estamos poniendo a prueba distintos tipos de intervenciones y claramente el Sahel, en la zona del Sahel en África, es ejemplar de lo que enfrentan las mujeres y niñas. Lo volveré a decir, pero la educación es importante y los indicios de alfabetización y cuáles son los desafíos son importantes. Lo que sabemos es que cuando se le permite a las niñas ir a la escuela, les va mejor que a los varones, pero desertan la escuela antes que los varones y no se les vuelve a invitar después de una crisis. Entonces, uno de los problemas que enfrentamos ahora después de la COVID, yo he visitado escuelas en casi todos los países que visito y en los últimos meses he estado en escuelas en Rumania, en Marruecos, en Polonia, vi a niños refugiados ahí también y vemos programas innovadores para estas escuelas que forman una parte crítica de esta igualdad de género o el enfoque de igualdad de género. Otra cosa que mencionaré es que dentro de IDA, que es un instrumento especial porque puede apalancar todos nuestros programas entre usuarios de AIDA y tenemos un proceso de 3 años que está estructurado de la IF y de los donantes y los usuarios. Una área clave de esto es el compromiso con la igualdad de género en esta nueva AIF 20. Y habrá un enfoque particular, especial en estos programas de país que tenemos nosotros en nuestros proyectos. Gracias. Muchas gracias, presidente Malpass, por estas nuevas inversiones y compromisos hacia la igualdad de género. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema. Hemos hablado de los desafíos, pero mirando hacia el futuro, para los próximos 10 años, ¿qué diría usted que son las prioridades para el empoderamiento de las mujeres, igualdad de género? Bueno, yo ya mencioné algunos. El Banco Mundial, tener los mejores programas que sean posible y tener datos para apoyar esto y ver cuáles de estos programas realmente están funcionando. En Marruecos vi que hay ONGs y otros. Lo siento, pero mi teléfono. Para programas preescolares que les está yendo muy bien con ese programa y prepara a estos niños para la escuela, porque los países enfrentan este problema de que las niñas desertan la escuela muy temprano. Y entonces, mirando hacia el futuro, la educación de las niñas va a ser una alta prioridad, nutrición y compartir recursos durante esta crisis alimentaria que existe en este momento para que las chicas no queden fuera. Y la digitalización, como he dicho, como parte del empoderamiento y transacciones digitales que están disponibles para las mujeres donde quizás una cuenta bancaria no sea posible o un viaje a la ciudad, pero la información sí puede estar disponible y esto se puede hacer a través de medios digitales. Entonces tenemos que darle gran prioridad a eso. Las estructuras jurídicas o legales de los países son importantes en cuanto a la violencia en contra de la mujer, la violencia de género que sea ilícita, ilegal y que esto se cumpla.
protecciones de mujeres que puedan llegar al trabajo de manera segura. Inversiones sí, pero me parece que no son inversiones de mayor monto en comparación a otras, pero sí dan buenos resultados. Estamos haciendo mucho más para preparación de pandemias y preparación sanitaria para otras enfermedades, lo cual también les da un papel importantísimo que jugar a las mujeres en estos sistemas. Y esa es una prioridad, particularmente cuando está bajo tanta presión como lo es en este momento. Y las partes de planificación familiar van a ser críticas en la calidad de vida para estas familias. Mucho de esto, como ya sabemos de los datos, de evidencia de lo que nos dan los datos, uno de los desafíos que enfrentan las mujeres, uno de estos retos y las niñas, porque ellas son las que van a buscar agua para traer agua al hogar. Y esto les quita horas de su día y es una parte peligrosa de sus actividades diarias para la familia. Entonces, lo que llamaríamos la última milla o media milla es una prioridad para países en todo el mundo. Iba a decir la India, pero no es únicamente la India. Esto vale para casi todos los países que tenemos mejor acceso que tengan mejor acceso al agua y electricidad para que las mujeres y niñas estén disponibles para otras cosas. Muy bien. Estamos continuando a promover estas estructuras gubernamentales para que las comunidades queden mejor situadas. Y muchos países comprenden esto para poder dirigirnos directamente a los puntos álgidos donde las cosas no ocurren bien en el mundo y tenemos que ser persistentes y consecuentes por medio de programas fuertes para los países con mujeres en altos cargos en el Banco Mundial y que sean buenas para fomentar esta igualdad de género. Muchas gracias, presidente Malpass. Yo agregaría que con los datos y lo que tienen los países actualmente están en una mejor posición que hace 10 años para crear soluciones y medir el progreso. La estrategia del Banco Mundial tiene 4 pilares: trabajos, cargos, capital humano. La estrategia es importante, pero las lecciones aprendidas para dirigirse a estos retos y desafíos y la violencia basada en género y el nuevo contexto de la seguridad alimentaria, el cambio climático, todo esto pide soluciones más transformadoras, el empoderamiento económico, resiliencia y liderazgo. Y esto implica, como usted dijo, darle énfasis a las instituciones y a el enfoque de género para dentro de las instituciones y que se dirijan a todos los impedimentos para la igualdad de género dentro del sector privado, sociedad civil, gobiernos, y ayudarle a las comunidades a cambiar sus normas para haciendo que los líderes de las comunidades sean parte de esto y que los hombres también adopten actitudes más egalitarias hacia el género. Mejorar la seguridad alimentaria y otros resultados importantes. La evidencia nos muestra si uno reúne el efectivo con servicios para las mujeres, mejora también los resultados de mujeres emprendedoras y la participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de su comunidad sirven para hacer una cohesión comunitaria. Volviendo a su punto, presidente Malpass, sobre la importancia de los datos, de la información, como sabemos, el estatus de las mujeres muy a menudo no se refleja adecuadamente en las estadísticas oficiales.
Entonces, ¿cómo ha mejorado el Banco Mundial estos datos sobre la mujer? De muchas maneras. Una es buscar alianzas y escuchar a los que nos dicen dónde se requiere más datos o información, y tenemos oficinas de datos o información en los distintos países. Eso es lo que estamos intentando fortalecer y lograr ahora. Les podría hablar un poco yo sobre, para eliminar la fragmentación de los programas de desarrollo y los donantes mundiales que quieren involucrarse en temas de género, hacemos una variedad de cosas para reunir a estos programas y donantes, tener plataformas a nivel de país para que el Banco Mundial lidere o siga, dependiendo si hay otro líder más grande dentro del país o un ministro fuerte dentro de ese gobierno, y los países puedan hablar de cómo reunir o hacer que estos programas tengan mayor efecto. Y también tener programas sombrillas para evitar esta fragmentación que reduce el efecto. Usted mencionó, Hannah, los conceptos de efectivo plus o más. El tener acceso a alguna cantidad de dinero es muy empoderador para las mujeres, y el tener la forma de acceder a este efectivo, a este dinero, y que la mujer pueda mejorar su educación, lectura, todo esto va unido. Estamos trabajando con las oficinas de estadística a nivel nacional, con nuestros socios multilaterales y aquí dentro del banco para apoyar otorgando datos oportunamente sobre género. Te devuelvo la palabra, Hannah. Sé que la conversación de hoy va a estar realzando formas específicas de cómo podemos hacer que los datos tengan efectos sobre estos problemas. Bueno, como usted ha mencionado, el medir los resultados para esto, tenemos que tener datos relevantes sobre género. Y para el empoderamiento de las mujeres, necesitamos saber sobre sueldos, salarios, financiamiento y otros servicios, y el tener, ser dueñas de terrenos, de tierras, etcétera. Todo esto se podrá seguir por el portal de género, de datos de género. Y los datos están presentados de una forma que son fáciles de usar de parte de los activistas, los investigadores, etcétera. Y les daremos un ejemplo al final de este evento hoy de ese portal. Entonces, presidente, ¿podría usted darnos algunas reflexiones finales antes de concluir y pasar a los panelistas con los que vamos a compartir ejemplos del uso de estos datos? Muchas gracias. Al tener los datos y tener su accesibilidad para la comunidad internacional es clave. Hemos intentado hacerlo con un coste bajo, pero hemos reconocido su valor. Y es un bien público internacional, es un ejemplo de ese bien global. Y estamos pensando en que mucho de lo que hace el Banco Mundial son bienes públicos globales. Es un gasto que es útil más allá de los programas de los países. Eso puede tener, por ejemplo, con asuntos climáticos, los beneficios son para todo el mundo se puede aprovechar de estos datos. También incluye la crisis de los refugiados, que es un problema transfronterizo, y lo vemos también en cuanto a las vacunaciones.
vacunaciones contra COVID-19, luchando contra la renuencia de las personas a las vacunaciones. Vemos que hay un gran beneficio para el mundo en el sector de salud. Tenemos que facilitar los mecanismos. La AIF está facilitando estos mecanismos con donantes. Habiendo dicho eso, me alegro tanto ver este nuevo portal de datos de género. Tiene beneficios transfronterizos y el banco está apoyando estos esfuerzos. Gracias, presidente Malpass, y los panelistas también van a dar ejemplos de cómo estos esfuerzos son valiosos para las políticas nacionales y en otros ámbitos. Muchísimas gracias, presidente Malpass, por sus reflexiones. Ahora quiero cederle la palabra a Haishen Fu, que es la directora del grupo de datos. Muchísimas gracias, Hannah y Haishen. Haishen, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Hannah y presidente Malpass, por una sesión tan esclarecedora. Me inspira y ver que el Banco Mundial quiere invertir en igualdad de género, sobre todo en este momento tan crítico cuando nos enfrentamos con múltiples crisis, la pandemia, y vemos las amenazas contra la igualdad de género. Así que hace falta acciones urgentes, acciones guiadas por datos. Así que vamos a ir más allá en esta conversación con nuestros panelistas maravillosos. Hay dos paneles. El primero se va a enfocar en formulación de políticas en base a la evidencia, y el segundo tiene que ver con el cambio de mentalidad para promover la igualdad de género. Así que bienvenidos a todos nuestros panelistas. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, el ministro de la República de Egipto está con nosotros. Un placer tenerle con nosotros. Sabemos que el gobierno de Egipto ha hecho muchos avances para promover la igualdad de género. Así que si puede compartir con nosotros las últimas reformas que su gobierno ha promovido para alcanzar la igualdad de género y cómo ha utilizado la evidencia y los datos de género. Adelante, señor. Muchas gracias por la invitación. Y quiero compartir con ustedes la evidencia que hemos utilizado para realizar reformas. La intérprete lamenta, pero con el ruido de fondo es prácticamente imposible interpretar. 20 years ago, when, or even more, when women were given the right to divorce men, which was something where... Hace unos años, las mujeres fueron otorgados el derecho del divorcio, que fue un logro muy importante. Head by the President Fattah al-Sisi, that our parliament now is minimum 25% of MPs are women. Our government is more than 25% women. Los funcionarios del gobierno, un 25% de ellos son mujeres. Estamos empoderando a las mujeres. Hay mujeres que son vicepresidentas y ocupan puestos de alta dirección.
Hemos fortalecido nuestras instituciones jurídicas. Hace unos meses, nuestro Consejo de Estado ha dejado entrar a varias mujeres. Las mujeres en Egipto tienen que tener acceso a la igualdad de oportunidades. A nivel nacional, tenemos un Consejo Nacional de Mujeres. Estudia temas relacionados con la mujer. Está promoviendo la igualdad de género. Estamos reformando nuestra legislación. Estamos cambiando las leyes para empoderar a las mujeres. Hace unas semanas, el presidente del país estaba hablando de la promoción de los derechos de las mujeres dentro de sus hogares y sus familias. Estos son algunos de los ejemplos de lo que hemos hecho para promover la igualdad de género. Estamos integrando a las mujeres en la fuerza laboral. Estamos colmando las brechas de género. Tenemos varios índices que estamos utilizando para medir nuestros logros y queremos ofrecer oportunidades a las mujeres. Según un informe que se publicó en el 2020, el Egipto está mejorando su ranking en un índice de 156 países. Cuando vemos la brecha digital, sabemos que podemos empoderar a las mujeres dándoles acceso a servicios digitales. Estos servicios son importantes para empoderar a las mujeres a nivel económico y hemos visto un aumento en su uso por parte de las mujeres en un 8,5%. En cuanto al uso de los teléfonos inteligentes, el uso ha aumentado en un 10%. Hay otros índices que utiliza el Banco Mundial. Uno de los índices tiene que ver con la discriminación en base al género. Y según los últimos informes publicados en el 2021, el ranking de Egipto mejoró muchísimo. Y esto según los datos del Banco Mundial, que estaba haciendo mediciones en el Medio Oriente. Hemos visto mejoras en muchos índices. Estamos promoviendo la igualdad de oportunidades entre las mujeres.
También estudiamos el presupuesto para ver cuánto dinero se asigna a programas para favorecer la igualdad de género. En Egipto pensamos que hemos avanzado mucho. Y además, si usted viniera a vernos, podría ver que muchos de mis asistentes son mujeres. Me alegro tanto ver los avances y las reformas que han introducido en medio de la pandemia. Sé que esto va a hacer avanzar la igualdad de género. Y me alegro escuchar que Women Business y Law, nuestra publicación, les ha apoyado. Ahora quiero cederle la palabra al señor Papasek, el director de investigación y datos de ONU Mujeres. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, me alegro verlo. ONU Mujeres y el Banco Mundial lleva mucho tiempo promoviendo la igualdad de género, promoviendo iniciativas. Recientemente, ustedes han realizado encuestas rápidas de evaluación de género. Eso conjuntamente con encuestas telefónicas de alta frecuencia del Banco Mundial. Quiero que comparta con nosotros lo que han aprendido de estas encuestas rápidas y cómo ONU Mujeres ha estado trabajando con el Banco Mundial y otros programas para promover la igualdad de género. Muchísimas gracias, Aishan, y gracias, Hannah y otros colegas por haberme invitado, porque esto es un tema muy importante y me alegro volver a verlas. Hace tiempo que no nos vemos. Cuando se declaró la pandemia, nosotros nos dimos cuenta que los datos oportunos eran importantes para la respuesta. Y sabemos por crisis del pasado cómo las crisis afectan a las mujeres. Y sabíamos que las mujeres estaban en sus casas y que eso aumentaba el riesgo de violencia doméstica. Hubo una oportunidad para innovar y explorar nuevos enfoques para abordar las demandas de datos oportunos en medio de la pandemia. Así que empezamos la encuesta rápida en abril de 2020 y hemos hecho eso 70 veces. Hemos recogido datos sobre las políticas que los países estaban implementando para abordar las necesidades de las mujeres. Así que mirando el impacto y la implementación de las políticas. Bueno, en base a estas encuestas, muchos países han podido desarrollar programas focalizados para contrarrestar, por ejemplo, el impacto de COVID-19. En Haití se ha utilizado durante el terremoto que el país sufrió en el 2021. Así que hemos ido más allá de la pandemia y estamos utilizando esta herramienta durante cualquier tipo de crisis. Los socios han sido, por ejemplo, ministerios de género y oficinas nacionales de estadística. Me alegro saber que el banco está utilizando los resultados de estas encuestas para sus propias operaciones. Hemos colaborado con el banco en el diseño de las encuestas y llevamos una década trabajando sobre datos de género con el banco. A nivel personal, me alegro ver este nuevo portal de datos de género. Finalmente, quiero cerrar con una reflexión. Sabemos que las estadísticas de género
no han sido prioritarias a nivel estadístico. Y eso lo vemos porque hay datos limitados en cuanto a género y en cuanto a los indicadores de los ODS relacionados con el género. Pero gracias al Banco Mundial y otras instituciones, vemos que los países quieren tener más datos de género. Datos, por ejemplo, sobre muchos ámbitos relacionados con el género. Y hay que seguir con este impulso. Y hemos aprendido mucho durante la pandemia. Tenemos que dar más apoyo, aumentar más inversiones en la generación de datos de género. Espero seguir esta conversación para tener más soluciones. Muchísimas gracias, Papa. Disfrutamos muchísimo de esta alianza fructífera y esperamos hacer más en el futuro. Quiero cederle la palabra a Nima Nanavati, directora de la Asociación de Mujeres de la India. Me alegro tanto tenerle con nosotros. Rima tiene mucha experiencia y pericia y eso ha llevado a oportunidades para mujeres en la India. Usted ha dicho que los datos se han convertido en una herramienta para aumentar la fuerza colectiva y el poder de negociación de las mujeres. Eso me dice mucho y realmente capta el espíritu de este evento. Les quiero invitar a que comparta con nosotros el enfoque para trabajar con diversas partes interesadas, como gobierno, sector privado, etcétera, para permitir una reforma política basada en pruebas y la importancia de los datos para los trabajadores de la economía informal. Muchas gracias, Hannah, Papa, Muchapi, por llamar la atención sobre la importancia de los datos para la igualdad de género. Los datos son importantes para sacar a las mujeres de la pobreza y eso se ha visto y se ha validado por la OIT y también en la cumbre de alimentos de la ONU, y la pandemia nos ha enseñado que también es importante. El uso de los datos ha sido algo muy importante para organizar a las mujeres. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta de trabajadoras en el sector de textil. Vimos que muchas de estas mujeres trabajaban en el sector informal. Y ahora tenemos un portal que nos dan datos oportunos sobre dónde trabajar las mujeres y nos ayuda a tener o desarrollar programas focalizados. Tenemos también una asociación de mujeres que trabajan a cuenta propia. Y ahora Save a Bank, esta asociación, está ayudando a mujeres gracias a este uso de datos. Otros ejemplos se pueden encontrar en los últimos 50 años. Y actualmente la asociación SEVAS está realizando una encuesta para ver cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre las miembros de SEVA. Se está realizando una encuesta entre productoras de alimentos. Puedo dar muchos ejemplos, pero al fin y al cabo quiero señalar, el banco ha hecho un trabajo loable en este ámbito de datos de género. Creo que el banco tiene que ayudar a organizaciones como SEVA para consolidar datos, invirtiendo no solo en la consolidación, pero también en la accesibilidad a los datos por parte de muchas partes interesadas, es decir, incluyendo a las trabajadoras.
Hay que crear sistemas para mujeres pobres. Hay que trabajar desde abajo hacia arriba. Eso es lo que empodera a las mujeres. Así que les quiero dar las gracias porque están promoviendo el uso de los datos entre las mujeres. Muchísimas gracias, Rima. Es maravilloso escuchar sobre lo que ustedes están haciendo con su asociación. Ahora quiero darle la palabra al segundo panelista. La disponibilidad de los datos de género es algo esencial, pero para tener un impacto, los datos se tienen que utilizar de manera eficaz, es decir, por parte de periodistas, investigadores, los que formulan políticas. Ahora vamos a convocar nuestro segundo panel y voy a comenzar el panel con Michael Frederick Mick. Él es cofundador y se encarga de política de defensa en la organización Global Citizen. Sabemos que Global Citizen aprovecha el poder de una enorme comunidad mundial para impulsar la acción contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Quiero saber cómo podemos presentar y comunicar los datos a las personas indicadas para la toma de decisiones y cómo podemos asegurarnos de que puedan entenderlos y utilizarlos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Literalmente estamos aquí en Nueva York en una cumbre de ciudadanos globales. Hemos escuchado a la primera ministra de Barbados y ella ha hablado de los datos. Al fin y al cabo, como defensores, los que están impulsando los cambios políticos, podemos tener un mensaje más robusto a nivel financiero y político si podemos vincular esto con el impacto económico. Ella hablaba de la resistencia microbiana, pero creo que también es cierto en cuanto a la igualdad de género. ¿Cuál es la realidad? Cuando vemos los costes a la economía global, si no hacemos inversiones hoy, nos va a costar más mañana. Tenemos que reunirnos con los ministros de finanzas. Nosotros somos organizaciones encabezadas por los ciudadanos. Tenemos que utilizar los datos. No deberían simplemente ser números sobre papel. ¿Cómo podemos utilizar los datos en la cultura popular? Utilizar datos para exigir cuentas de los políticos. Desgraciadamente, en estos tiempos, los políticos siempre dicen, queremos abordar el cambio climático, pero si no intentamos abordar los problemas de manera real, bueno, y hay que utilizar datos para saber lo que es cierto y lo que es mentira. Los datos nos pueden alumbrar y enseñar lo que es cierto y lo que no es cierto. Muchas gracias, Mick. Me encanta cómo utiliza esos ejemplos para enseñarnos la importancia de los datos. Ahora quiero cederle la palabra a Gary Barker, director general y cofundador de ProMundo US.
Bueno, usted trabaja con niños y hombres, ha hecho mucho trabajo en el cambio de las normas de la sociedad y que eso es un obstáculo para lograr la igualdad de género. Su trabajo se ha centrado en garantizar que los hombres y niños participen en estas conversaciones en torno a las normas sociales. Así que díganos, por favor, ¿cómo ha utilizado los datos y las pruebas de encuestas, como la encuesta internacional sobre los hombres y la igualdad de género, que ha desarrollado sobre las actitudes y los comportamientos de los hombres relacionados con la violencia? Y eso para cambiar la mentalidad de las comunidades sobre los hombres y mujeres. ¿Y cuál es su consejo para los líderes que están aquí hoy para abordar esta cuestión de las normas sociales? Muchas gracias por esas preguntas y por haberme invitado a esta conversación. Hemos estado utilizando datos durante 15 años en una encuesta que se llama Encuesta Internacional sobre los Hombres y la Igualdad de Género. Lo hemos realizado en más de 50 países y eso para decir que es una conversación y para ver si vemos realmente un cambio de actitud y comportamiento, y eso es un gran desafío donde hemos utilizado los datos para darles un ejemplo, y me alegro que el presidente Malpass está hablando de llevar esto a escala en Ruanda. Los datos se han utilizado para formular un programa que se llama el programa PI, que se está llevando a escala a nivel nacional con el Ministerio de Salud. Eso gracias a una alianza con el Banco Mundial y su laboratorio de género. Con estos datos hemos podido reducir violencia doméstica y para aumentar que los hombres o aumentar los cuidados por parte de los hombres. Así que hemos utilizado los datos para desarrollar un programa nacional. En Bolivia estamos trabajando con las municipalidades para tener programas para prevenir la violencia de género. Eso ha sido una alianza con el BID. Y para llevar a ser más sofisticados con los programas de prevención de violencia, sabemos lo que hay que hacer para marcar la diferencia a nivel comunidad. ¿Cómo se puede escalar eso a nivel municipal? En Georgia hemos estado trabajando con una campaña nacional, eso con UNFAP. Hemos hecho una campaña de concienciación para promover los cuidados por parte de los hombres, y gracias a estas campañas sí que vimos cambios en la mentalidad de los hombres. Hemos tenido programas en zonas de conflicto en el Congo, utilizando los datos para mostrar que las intervenciones que los hombres funcionan, para mostrar que podemos formar alianzas con gobiernos e instituciones para llevar los programas a escala. Los hombres tienen que ser nuestros aliados. Hemos visto resistencia en muchas partes del mundo. Tenemos que hacer que los hombres entiendan por qué esto es bueno. Tienen que ver nuestra inversión en la igualdad de género. Y para enseñar a los hombres que hay datos, el presidente Malpass ha mencionado la legislación sobre la igualdad de género. Podemos utilizar los datos para medir cambio. Sé que tenemos poco tiempo, así que voy a concluir con esos comentarios. Muchísimas gracias, Gary, y gracias por recordarnos que la aceleración de la igualdad es una causa no solo para las mujeres, sino también para los hombres también. Muchísimas gracias.
Quiero dar la bienvenida a Dragana Todorovic. Espero haber pronunciado su apellido bien. Es la directora ejecutiva con enfoque estratégico, organizativo y programas de la Asociación para la Igualdad de Derechos LGBTI. Su liderazgo en promover la comunidad de LGBTI es algo que nos inspira. Y queremos tomar la oportunidad para hablar más de su compromiso para asegurar la dignidad de las personas LGBTI y para mirar más la perspectiva de género. Entonces, nos encantaría hoy escucharle a usted. ¿Cuál ha sido el enfoque de ustedes para desarrollar evidencia sobre el estatus de los derechos de las personas LGBTQ? Y cómo se usan esta información para afectar a los formuladores de políticas y que se empoderen estos grupos. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas tan interesantes y gracias por esta oportunidad y por incluir la perspectiva LGBTQ aquí en este evento, porque estas percepciones son muy importantes. Y ahora les diré unas pocas palabras sobre nuestra experiencia en cuanto a recolección y uso de datos para tener algún efecto en nuestra región. Nuestra organización es regional de 82 organizaciones LGBTQ en las Balcanes y Turquía. Y aunque tenemos una cartera de programas muy diversificado, pero basándonos en datos y evidencia, esto es una gran parte de lo que hacemos a diario a nivel nacional, regional e internacional. Las primeras características de los datos en cuanto a nuestras comunidades es que durante mucho tiempo no ha existido. Cuando las encuestas que tienen que ver con la socioeconómica de una población en general o nación en general, la ausencia de estos datos desagregados que tomen en cuenta la identidad de género o la identidad sexual hacía invisible las inequidades o desigualdades de nuestra comunidad y como consecuencia le ha permitido a las autoridades de nuestra región dejar de lado y no hacerle caso a la discriminación hacia nuestros grupos hace ya demasiado tiempo. Por lo tanto, para nosotros esta recolección de datos es clave para demostrar y darle a conocer a los formuladores políticas de esta discriminación y violencia en contra de nosotros y tratar de lograr una respuesta muy necesaria. Pero para nuestros grupos y para las ONGs que nos representan, es importantísimo que no se ignoren ya nuestras preocupaciones y también para facilitar el análisis de estos datos y el uso de ellos desde un punto de vista comparativo, comparado a las experiencias de la población en general o de otras partes del mundo o de otros países. Concretamente, en los últimos 6 años, el Banco Mundial y ERA, aliados con ellos, hemos recolectado evidencia crítica y este ejercicio reveló algo que nosotros ya sabíamos como comunidad, que la situación de los LGTBQ en la zona de los Balcanes es peor que en otros países o por lo menos muy distinto y peor que la experiencia de la población general en casi todas las dimensiones. Estos estudios han sido uno de los esfuerzos pioneros de nuestra región y a nivel mundial para mostrar algunos aspectos de nuestra realidad y la discriminación que tiene un aspecto económico, porque nos ha dado nueva evidencia
que subyace el valor agregado de las políticas antidiscriminatorias en general, y demostrando una vez más que fomentar la inclusión nos beneficia a todos, como ya hemos oído de otros oradores, porque esto se relaciona al resto de la sociedad y a las economías que crecen más rápidamente. Y finalmente, la importancia del apoyo del Banco Mundial en este sentido no se puede recalcar demasiado, porque la credibilidad que nos dan los informes de este ejercicio es el peso político que tiene la inclusión de todos los grupos y la importancia que se le da a la información que provee el Banco Mundial. Entonces, para nosotros, esto ha sido instrumental para abrir puertas dentro de la sociedad civil para que los grupos LGBTQ tengan una voz en la mesa, en la discusión, y fortalecer esas voces que hasta el momento eran marginalizadas. Yo solo puedo anticipar que este apoyo del Banco Mundial continúe, ya que estamos decididos a continuar con nuestro trabajo en estas metodologías de recolección de datos rigurosos. Gracias. Muchas gracias, Dragana, por tu liderazgo tan valiente y trabajo inspirador. Y por realzar el trabajo de instituciones como el Banco Mundial y que les ayudarán. Y esperamos seguir trabajando con ustedes. Y gracias a Gary y a los demás por sus reflexiones. Creo que las conversaciones de ambos paneles realzaron que la información sobre género son en parte formas de empoderar a las mujeres y niñas y mejorar vidas al permitir el activismo, reforma legal y programas de reforma. Así es que trabajemos conjuntamente para acelerar la igualdad de género. Con esto le cedo la palabra al presidente del Banco para Desarrollo Humano, a la señora Murthy. A Mamta Murthy. Muchas gracias, Haisham, y gracias a nuestros excelentes panelistas. Es muy difícil seguirles y decir palabras para concluir, pero lo intentaré. Hemos tenido una discusión muy rica. Creo que estamos todos de acuerdo que la igualdad de género intrínsecamente es lo correcto, es lo que se debe hacer. Pero sí pienso también que la publicación de este informe mundial sobre el género fue un punto de inflexión, porque esto significa que la igualdad no trata únicamente de cosas que son buenas, pero de buena economía, además, de economía inteligente. Y ese es el mensaje que queremos recalcar y realzar. No podríamos lograrlo sin el poder de la información, de los datos. Esto nos ayuda a constantemente reforzar el mensaje de que la igualdad de género, aparte de ser algo bueno que hay que hacer, es también económicamente lo más correcto también de lograr. Y aquí en el Banco Mundial tenemos un papel y responsabilidad que jugar en cuanto a datos y género. Y creo que en el primer panel o conversación entre Hannah y el presidente Malpass, se estableció el punto que estamos haciendo mucho en cuanto a datos de género. Tratamos de apoyar la recolección de más y mejores datos con agencias de estadísticas a nivel nacional, pero también con otros actores dentro del campo de ONU Mujeres, de organizaciones de la sociedad civil, grupos de abogacía, etcétera. Pensamos que estos datos, esta información, nos da una idea de las mejoras y de los retrocesos que estamos viviendo. Creo, Mick, fuiste tú quien dijo que
los datos son como la luz que desinfecta o el sol que desinfecta, la luz solar que desinfecta y da transparencia y rendición de cuentas a las políticas establecidas por los gobiernos y sociedad. Y eso es lo que tratamos de apoyar nosotros como Banco Mundial. Sabemos que estas brechas de datos inhiben el progreso. Y creo que se dio un excelente ejemplo del valor de la información en realzar los temas que enfrentan los trabajadores del sector informal. Nuestros colegas de los Balcanes realzaron el hecho de que los temas que enfrenta la comunidad LGBTQ. Entonces, todo esto es importantísimo para ver dónde están las brechas de datos e información. Hacemos dos tipos de cosas para mejorar la calidad, disponibilidad y uso de los datos. Primero, trabajar en alianza o sociedad para mejorar la recaudación de información de datos y generar los bienes públicos que mencionó el presidente Malpass, referencia a las empresas de mujeres y la ley, y el Findex Global, que también trata de la inclusión financiera y otras cosas, mediciones del estándar de vida, etcétera. Pero la segunda cosa que hacemos en el banco, aparte de ayudar a recolectar estos datos, también invertimos en métodos para mejorar la calidad de los datos mismos. Esto lo hacemos en sociedad, claro, y quiero realzar a dos de nuestros principales socios. Una es con la OIT, con la FAO y con Datos 2X, Data 2X, sobre igualdad de género. Se llama Magnet el programa. Y este es un laboratorio de la región africana del Banco Mundial y se hace en colaboración con IFPRE, con la Universidad de Oxford y otros. Todos estos datos que se colectan son extremadamente útiles en el trabajo que hacemos con los gobiernos para apoyarles con asistencia técnica o financiera o ambas. Y el propósito de estos datos es ayudarle al Banco Mundial a implementar su propia estrategia de género para cerrar brechas en la propiedad de bienes, finanzas y un poco como lo que mencionó Gary de Promundo. Estos datos le ayudan a informar el diseño de nuestros proyectos y a supervisar si esos mismos proyectos están cumpliendo con sus metas. Y me gustaría realzar que en el tema de donaciones humanas, el presidente Malpass habló del grupo de empoderamiento de mujeres de la zona del Sahel, y que cuando hay brechas de género, esto va a incluir toda la parte de la mujer hasta la gestación y dar a luz. Bueno, un poco esto en línea con lo que se mencionó de parte de Promundo. En el área de alentar la participación en la fuerza laboral, quiero mencionar el trabajo que hemos hecho para apoyar programas gubernamentales que otorgan dinero y servicios para alfabetización, acceso a mercados, y esto ayuda a la inclusión productiva de las mujeres. Y también hemos trabajado con iniciativas de cuidado de niños, porque esta es una gran barrera para las mujeres tener acceso a trabajo. Finalmente, alguien está en línea. Finalmente, voy a decir que tenemos una sociedad activa en el área de estadísticas de género, y esto es algo que pensamos retener y seguir aumentando, construyendo sobre ello. Tenemos
un programa que se llama Acelerar la Igualdad, reflejando lo que ha hecho el Banco Mundial en los últimos 10 años sobre el tema, y requerir ideas sobre qué podríamos continuar haciendo para involucrar a todos en esta iniciativa. Y como parte de la iniciativa, hemos lanzado el portal de género del Banco Mundial, y al final de mis palabras mostraremos un video muy cortito para mostrar lo interesante. En la parte de nuestro trabajo, creo que al solicitar lo que ustedes tengan que decir, vamos a reflexionar, vamos a reflejar mucho de lo que ustedes dijeron. La llamada que hizo Dragana para una mayor inclusión, y Dragana nos has desafiado sobre estas ideas tradicionales de lo que es el género. Y Gary, me impresionó mucho lo que dijiste sobre los hombres y mujeres que se involucren más y verlos a ellos como estas inversiones que se debe hacer para mejorar la igualdad de género. Y Vima, también dejaste muy claro de que tenemos que hacer más para aquellos que trabajan en el sector informal, y también hemos tomado nota de eso. Finalmente, quiero concluir mencionando lo que dijo el ministro de Egipto, el ministro Maed, sobre la importancia de asegurar que el marco legislativo no solo apoye la igualdad, pero use los datos para ir actualizando constantemente esa legislación, para que haya un aprendizaje continuo y que se vayan cambiando las leyes basadas en los datos. Entonces, con esto les agradezco una vez más por su participación y les urjo que se queden unos momentitos más para que vean este corto video en el portal de género, y espero que nos inspire a todos para hacer más en esta área. Un diagnóstico breve sobre la necesidad de datos sobre género para mejores políticas. ¿Saben ustedes que todavía hay países donde las mujeres son solo 20% de la fuerza laboral? Estos datos de género nos permiten captar estas desigualdades y para que los formuladores de políticas puedan ser efectivos con sus políticas. Y aquí se pueden ver cómo pueden acceder a este portal y hacer más accesible todos estos datos. El Banco Mundial, este portal de datos de género del Banco Mundial está a su alcance con estas características. Lo que se puede hacer en el portal: una función de búsqueda mejorada para encontrar recursos y datos, y también acrónimos y siglas, y también para explorar y bajar todos los datos con unos pocos clics, y se puede hacer a medida la búsqueda, metodología y base de datos. También los perfiles regionales les dan una idea de la igualdad de género a través de distintos indicadores. El portal también provee funcionalidad en cada página para que puedan compartir fácilmente y bajar información. Estas historias interactivas sobre datos cuentan cuentos e historias sobre lo que ocurre, lo cual realza la información. El portal también resume la disponibilidad de estos datos de género a través de distintos periodos de tiempo. Y finalmente, un repositorio de recursos nos da lo último sobre recolección de datos y comunicar las estadísticas de género. ¿Y cuál es el beneficio de usar este portal? Hace que lo invisible sea visible y juega un papel importantísimo en que esto ocurra, dándonos datos de alta calidad para ayudar a nuestros socios a compartir lo que ellos saben y concentrarse en puntos sobre género y recolección y esfuerzo de recolección de datos.